doctora Pincus. Adelante, doctores, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Como siempre, un gusto. Buenas tardes a nuestros compañeros del norte del país, al centro y sur, pues buenas noches. La verdad estamos muy contentos. El día de hoy damos inicio a nuestra quinta sesión del programa de Educación Médica Continua y Actualización en las Altas Especialidades de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Agradezco la participación, el entusiasmo del presidente de la alta especialidad, al doctor Enrique Graue, del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, por su gran apoyo para estos módulos. Entonces, pues vamos a iniciar. Tenemos el día de hoy, pues maestros como siempre, amigos de lujo, que serán dando unas excelentes pláticas. Y pues voy a presentar a la doctora Denise Pincus, que es nuestra coordinadora de este módulo de córnea. Buenas tardes para todos y buenas noches allá en el centro. Gracias. Gracias, doctora Zamudio. Bueno, pues bienvenidos sean todos. Vamos a ver hoy la sesión que es el tema de conjuntivitis y para esto les voy a dejar la sesión coordinada por la doctora Concepción Santa Cruz, el cual es un gran honor para mí ya que es una de mis maestras. Muchas gracias, doctora Conchita, por aceptar la invitación y bienvenida. La doctora Concepción Santa Cruz es adscrita del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y es expresidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias a la doctora Irma Zamudio por esta importante presentación, a la doctora Pincus por colaborar en este gran evento y por supuesto a nuestro presidente, el doctor Enrique Graue, porque facilitamos precisamente a la audiencia este tipo de presentaciones. Bien, pues vamos a iniciar con la primera plática, que el tema es de conjuntivitis infecciosa. La va a dar la doctora Carla Patricia López Dorantes. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad y subespecialidad realizada en el Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana, y su práctica actual privada la realiza en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, adelante, doctora Carla, comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Irma Zamudio y a la doctora Denise Pincus por la invitación. Hoy les voy a hablar de la conjuntivitis infecciosa. La Academia Americana de Oftalmología divide a la conjuntivitis infecciosa en bacterianas, virales y conjuntivitis por clavida. La conjuntivitis es una inflamación o infección de la conjuntiva caracterizada por dilatación de los vasos, lo que condiciona hiperemia y quemosis. Es una enfermedad oftalmológica que puede afectar a cualquier persona independientemente de la edad, el sexo o la raza. Desafortunadamente en México no contamos datos estadísticos de la prevalencia, pero sabemos que en Estados Unidos afecta el 1% de todas las consultas de los médicos generales es por conjuntivitis y tiene un costo anual de la conjuntivitis bacteriana de $857 millones. La conjuntivitis viral es la causa más común de conjuntivitis infecciosa en adultos y principalmente afecta el verano. La conjuntivitis bacteriana es la segunda causa más común y es responsable de hasta el 75% de conjuntivitis en niños. Es importante diferenciar las conjuntivitis de otras enfermedades oculares que amenazan la vista y que pueden tener una presentación clínica similar para poder tomar una decisión apropiada y las pruebas adicionales y un tratamiento oportuno. Frecuentemente van a ver la referencia de esta revisión sistemática de tratamiento y diagnóstico de conjuntivitis que les recomiendo de una revisada. Hemos creído que las conjuntivitis infecciosas las podemos dividir
según el color de la secreción, o si es abundante o es escasa, pero ya se ha demostrado que la presentación clínica puede ser muy inespecífica. Se han hecho varios estudios y metaanálisis. Y bueno, yo encontré un estudio prospectivo en el cual tenemos la recomendación de 3 signos que son predecibles de la conjuntivitis bacteriana que podemos incluir en nuestro interrogatorio, ¿no? Como si amanecen con los párpados adheridos, si hay presencia o no de prurito y si hay algún antecedente previo de alguna conjuntivitis. La conjuntivitis bacteriana pues tiene una incidencia que es difícil de determinar, ya que no hacemos cultivos con frecuencia, y esto se debe a que el primer contacto de estas conjuntivitis pues son no oftalmólogos, ¿no? Carlita, perdón que te interrumpa, no se escucha muy bien. Si por favor puedes ajustar tu micrófono o... A ver ahí. Ajá, por favor. Y bueno, se da esta infección por inoculación externa. También se puede dar por invasión o proliferación de microorganismos de la flora bacteriana, y recordar que nuestra flora bacteriana normal está dada por estafilococos aerobios, principalmente Staphylococcus epidermidis. Hay factores de riesgo que ya conocemos. El principal de ellos es el ojo seco, así como también hay que tener en cuenta en nuestro interrogatorio la sobreexposición de la superficie ocular, si hay alteraciones del parpadeo, alguna alteración en el párpado, si retiran o no adecuadamente el maquillaje, antecedentes de cirugía, y muy importante, como ya sabemos, el uso de lentes de contacto. En el interrogatorio también saber si hay algún tipo de enfermedad sistémica como diabetes o algún tratamiento inmunosupresor. Propiamente la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, sabemos que es una conjuntivitis purulenta rápidamente progresiva que es causada por Neisseria gonorrea, el agente etiológico más frecuente. Y la secreción abundante se va a encontrar a partir del 5º día. Podemos encontrar membranas, pseudomembranas, adenomigdalia preauricular. Se ha visto un incremento en este tipo de conjuntivitis en diferentes países, en pacientes en edad reproductiva, con vida sexual activa, y se han encontrado varias complicaciones a las que tenemos que tener atención, ¿no? Como es el caso previo que mostré, se presentan sin bléfaro con frecuencia, y muy importante que podemos encontrar perforación corneal debido a una necrosis por presión que se da por el edema palpebral importante que evita el drenaje de las secreciones. Entonces, en el tratamiento es importante incluir lavados de la conjuntiva con solución salina y 1 gramo de ceftriaxona intramuscular. Siempre tener presente la coexistencia con clamida, para de esta manera, si no tomamos cultivo, hacer un tratamiento ya al paciente y a la pareja también con acitromicina. Dentro de las conjuntivitis bacterianas, sabemos que estas tienen una duración menor o igual a 3 semanas. Pueden ser de una presentación asimétrica o bilateral, y es muy importante que los síntomas desaparecen de 10 a 14 días, incluso sin tratamiento. Entonces, ¿por qué aplicamos algún antibiótico? Porque lo que hace es que acorta la duración de la enfermedad. El agente causal más frecuente es Staphylococcus aureus y se asocia a blefaritis. Hay muchas bacterias que causan diferentes cuadros, por eso les voy a recordar algunos, como Haemophilus influenza, que es la más común de niños. Y de este va a destacar la presencia de hemorragias conjuntivales, también Corynebacterium diphtheria, que nos da una conjuntivitis membranosa y pseudomembranosa, lo que va a condicionar en muchas ocasiones sin bléfaro, incluso triquiasis. En cuanto a las complicaciones, pues tener presente en niños que pueden complicarse de una celulitis orbitaria, puede haber alteraciones del estado general, infecciones de vías respiratorias que pueden llevar incluso a meningitis. Las conjuntivitis crónicas son aquellas que duran más de 4 semanas. Los pacientes refieren sensación pegajosa en las pestañas y secreción purulenta moderada e incluso escasa. Es importante el interrogatorio y a la exploración física siempre estar al pendiente de algún problema de blefaritis agregado, que es muy común encontrar. Hay que buscar madarosis, triquiasis, escamas, telangiectasias, interrogar si ha tenido suelos, y tener siempre presente como tip que las exotoxinas que libera Staphylococcus aureus ocasionan el síntoma de la sensación de cuerpo extraño por las mañanas por la queratitis punteada superficial.
Cuando se trata de una conjuntivitis crónica unilateral, hay que recordar que puede ser secundaria a una canaliculitis o daquecistitis silenciosa. Hay muchos agentes, ya que el saco lagrimal sirve como reservorio y el más afectado es el canalículo inferior. Estas conjuntivitis crónicas se pueden complicar por, como ya lo mencioné, las exotoxinas pueden generar erosiones corneales y queratitis fibrinolares marginales que muchas veces así como llegan los pacientes. Siempre hay que incluir en el tratamiento ácido de párpados, ungüento por las noches, ya sea de nitroglicina, y el tratamiento es con doxiciclina oral, que puede ser por 1 o 2 meses, y hay que estar revisando a los pacientes. Dentro de las conjuntivitis virales, afortunadamente sabemos que tiene una evolución breve y benigna la mayoría. Hay que insistir en la higiene, en el contacto para evitar la proliferación. Hasta el 90% es causado por adenovirus. Sabemos que los subtipos que lo causan son el B, el D y el E y tienen diferentes presentaciones, desde una fiebre faringoconjuntival hasta una conjuntivitis aguda crónica no específica. Los adenovirus tienen un inicio unilateral, más frecuente, pero se pueden hacer bilaterales. La reacción folicular, que como ya sabemos es esta reacción en donde hay un acúmulo de linfocitos y estos van a ir rodeados por vasos, a diferencia de las papilas que hacen una reacción vascular, que es un vaso central. Vamos a encontrar también hemorragias subconjuntivales y puede haber disminución de la agudeza visual por las complicaciones como algún infiltrado subepitelial corneal. También se acompaña de dolor, que es de lo que más reportan muchos pacientes. Pues, en el diagnóstico es muy importante hacer una adecuada historia clínica y hacer nuestra exploración. Recomiendo usar verdameritra para hacer alguna diferenciación entre papilas y folículos, observar la secreción en el fondo de saco. En cuanto al tratamiento, las lágrimas artificiales, los antihistamínicos y las compresas, pues hay un nivel de evidencia tipo C. Sin embargo, a mí en mi práctica las compresas frías me han funcionado muy bien. Acompañarlo de esteroides de superficie como fluorometolona o loteprednol para hacer menor proceso de cicatrización en conjuntivitis con mucha inflamación, así como estar debridando las membranas. Y nuevamente hago hincapié en que los antibióticos tópicos no protegen de alguna infección secundaria, pueden causar alergia y toxicidad, pueden retrasar el diagnóstico. Entonces hay que ser muy acuciosos en qué pacientes sí mandamos o no antibióticos si estamos seguros que estamos viendo una conjuntivitis viral. Pues sabemos que los virus del herpes producen casos, en Estados Unidos está reportado de 20.000 casos nuevos de herpes simple y 28.000 reactivaciones. Herpes zóster también, de hecho cada persona tiene 1% de riesgo de desarrollar herpes zóster durante la vida. También se trata de una conjuntivitis folicular o keratoconjuntivitis, y aquí podemos encontrar lesiones herpéticas en cara, en párpados, incluso en la córnea. Hay que estar muy al pendientes del tratamiento que vamos a hacer un interrogatorio importante porque podemos favorecer o se nos puede pasar alguna conjuntivitis epitelial, estromal o neovascularización como complicación si no damos el seguimiento adecuado al paciente. La conjuntivitis viral por herpes se resuelve en 7 días. Algunos pueden utilizar antibióticos, antivirales tópicos, pero hay que estar muy pendientes de la toxicidad. Todavía no se ha demostrado su utilidad. En lo particular, yo lo utilizo si sospecho de que viene algo epitelial, de preferencia lo evito, y si lo uso estoy muy al pendiente de la toxicidad. Hay que evitar los corticosteroides para evitar prolongar la latencia de estos virus o potenciar a los virus, y ya sabemos todas las dosis para herpes simple. Herpes zóster, sí, con gran frecuencia vamos a encontrar lesiones palpebrales, hasta un 45.8%, y pues de igual manera las complicaciones que ya sabemos, como es una queratitis epitelial dendrítica hasta una uveitis, ¿no? El tratamiento tópico ha demostrado que es favorable en algunos estudios, pero estos estudios no son consistentes. Como ya les mencioné, las dosis para zóster básicamente es el doble de herpes simple, y los corticoides tópicos, pues usarlos con mucha precaución. Hay muchos otros virus, que solo les voy a mencionar, como el virus de Epstein-Barr, que es se autolimita y se asocia a mononucleosis infecciosa a niveles socioeconómicos bajos. Por ejemplo, Coxsackie da una conjuntivitis aguda hemorrágica.
Los citomegalovirus, aquí pues sabemos que lo más importante es hacer una exploración muy completa del segmento anterior, revisar coroide, retina y descartar alguna retinitis. En cuanto a molusco contagioso, pues son pocos casos, pero en estos casos hay que saber que el tratamiento es el curetaje de las pápulas umbilicadas y que después del curetaje las conjuntivitis pueden durar algunas semanas, aunque si persiste hay que descartar alguna inmunosupresión. Hay muchas pruebas diagnósticas para los virus, hay pruebas sencillas y son pruebas que se pueden hacer en centros de referencia principalmente, ya que se requieren laboratorios de virología a veces muy especializados. El papel de la serología es limitado, ya que la seroconversión pues, se da hasta después de las 4 semanas. En cuanto a las conjuntivitis por clamidia, pues esta es una bacteria que tiene un comportamiento como virus, es un organismo intracelular obligado, lo sabemos, y bueno, tiene zonas endémicas donde lo vamos a encontrar. Sabemos que es responsable de tracoma, conjuntivitis de inclusión y lipogranuloma venéreo. Tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera y tiene una presentación desde reacciones inflamatorias conjuntivales, ocasiona cicatrización, los leucomas que van a condicionar ceguera. Ha afectado a 500 millones de personas y la transmisión es de persona a persona. En las imágenes vemos como toda la gran variedad de gama de afectación. Está la clasificación de OMS, que muchos ya hemos leído. Es una clasificación basada en gravedad, desde las infecciones activas en la infancia hasta cómo termina con opacidades corneales que disminuyen la agudeza visual. Entonces, en esta tabla vamos a hacer un resumen en donde vamos a destacar que el tracoma agudo pues tiene su incidencia se va a depender de la zona o la región donde nos encontremos. De ahí en fuera, los demás tipos de conjuntivitis por clamidia pues son poco frecuentes, son raras. Casi todas tienen un inicio agudo o subagudo. Tracoma es la única que es bilateral. Todas tienen una duración larga, son conjuntivitis foliculares crónicas. Tracoma puede durar años, las demás varían desde 3 meses a 12 meses. Tienen adenopatías. La más grande la va a presentar linfogranuloma venéreo. Tienen folículos, pero tracoma presenta folículos en limbo y de manera superior. Y bueno, de todas, las que van a dejar más secuelas son tracoma y linfogranuloma venéreo, y la transmisión es diferente, ¿no? Por clamidia citrásica, pues sabemos que es por animales. Entonces, el signo patognomónico a recordar es la faceta de Herbert de tracoma, que son esos folículos conjuntivales en el margen superior del limbo que van a generar una depresión después de su resolución. Las líneas de ARC que se dan por un proceso de cicatrización en la conjuntiva tarsal, y el diagnóstico tiene que ser con citología conjuntival, encontrando los cuerpos de inclusión epiteliales intracitoplasmáticos. El tratamiento es con acitromicina o con tetraciclinas, en adultos 1 gramo y en niños 15 miligramos. La conjuntivitis neonatal se presenta dentro de las primeras 4 semanas de nacimiento. Aquí no vamos a ver una reacción folicular. Sí hay pseudomembrana, esquemosis y edema vertebral, y recordar que se debe tratar a la madre y a la pareja. En la conjuntivitis de inclusión del adulto, aquí quiero destacar que la reacción folicular es intensa, principalmente en la conjuntiva tarsal inferior, y el tratamiento es con tetraciclinas. Entonces, como conclusión, pues quiero dejar que los cultivos se reservan a casos de conjuntivitis neonatal, conjuntivitis recurrentes, conjuntivitis recalcitrantes a tratamientos de concentración purulenta severa, que son casos sospechosos de infección por gonococos o por clamidia, que el tipo de secreción y los síntomas no siempre conducen a un diagnóstico preciso, por lo que hay que hacer alguna anamnesis muy completa y una exploración también muy puntual, y considerar que los antibióticos pues no son para todos, ¿no? Se deben de reservar para conjuntivitis purulentas, hipopurulentas, usuarios de lentes de contacto, síntomas muy severos o inmunocomprometidos, y ya como lo platiqué, por conjuntivitis por clamidia y gonococo. Y de mi parte eso es todo. Ok, muchísimas gracias, doctora Carlita. En realidad este es un tema muy amplio, es muy extenso. La doctora y los doctores han hecho un esfuerzo por tratar de hacer que el tiempo nos dé para poder dar el tema lo más conciso posible, por lo que hago esta observación, dado que sí vamos a hacer preguntas, pero vamos a tratar de que sea al final
de la sesión. Solamente si hubiera alguna observación en particular que la doctora nos quisiera hacer, puede hacerlo en este momento, doctora, o si no, entonces pasamos al siguiente tema. No, podemos pasar al siguiente tema. Bien, entonces el segundo tema es acerca de conjuntivitis alérgica, que lo va a dar la doctora Edna Lucía Valdés. Ella es corneóloga egresada del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Actualmente su práctica privada la realiza en el Hospital Ángeles Chihuahua. Doctora, por favor, adelante con su tema. Gracias, doctora. ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Les quiero pedir, por favor, que procuren sí que se acerquen al micrófono porque ha habido comentarios que no se escucha muy bien. Sí. Ok, muy bien. Gracias por la presentación. Gracias, doctora Pincus y doctora Zamudio, por la invitación. Vamos a dar inicio al tema de conjuntivitis alérgicas. Igual intenté sintetizarlo lo más posible para poder abarcar todas y poder hablar bastante del tratamiento, que es lo que más nos compete, ¿no? Bueno, las conjuntivitis alérgicas es un grupo de enfermedades que está causada por la respuesta ocular a alérgenos ambientales. Es muy común, aproximadamente del 10 al 20% de la población lo tiene, y de este 10 al 20%, más o menos un 60% presenta sintomatología ocular. Y aunque la mayoría de las conjuntivitis alérgicas no nos van a provocar alguna alteración visual, sí tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de los pacientes, y en algunos casos, que afortunadamente son los menos, sí puede tener un impacto negativo en la visión, como por ejemplo las queratoconjuntivitis vernales, que sí pueden causar leucomas y aparte panos. También hay que recordar que las conjuntivitis alérgicas pueden provocar la progresión del queratocono por el tallado. Entonces, por esto es muy importante reconocerlas y tratarlas a tiempo. Generalmente los síntomas pues son comunes entre ellas. Es importante recordar que generalmente es bilateral y el sello distintivo de esta enfermedad es el prurito. También se pueden presentar con sensación de cuerpo extraño, secreción ya sea mucosa o serosa, hiperemia conjuntival y reacción papilar tarsal. Dependiendo de la fase en la que se encuentre la conjuntivitis alérgica, se presenta el tipo de síntomas. Por ejemplo, en la fase temprana, que es cuando ya se estimula la producción de histamina, los pacientes se presentan con lagrimeo, picazón, enrojecimiento, quemosis o edema palpebral. Ya cuando hay una liberación de otros mediadores, que ya sería la fase tardía, pues el paciente puede presentar fotofobia, dolor ocular e inclusive discapacidad visual y secreción. Las conjuntivitis alérgicas más frecuentes que vemos pues son las estacionales y perennes. Estas difieren en el curso de la enfermedad. La estacional, que es la que comúnmente llamamos como fiebre del leno, esta es aguda, y la perenne es más crónica, tiene más episodios de exacerbación y remisión. Y la estacional, como su nombre lo dice, pues habitualmente es cuando hay más liberación de polen por primavera o otoño. Y la perenne pues está más asociada a ácaros de polvo o a los pelos de las mascotas, y esta sí se puede presentar todo el año. Ambas conjuntivitis son regidas por una hipersensibilidad de tipo 1 o mediada por IgE. La otra de las conjuntivitis, que esta sí es un poco más, pues más agresiva, es la queratoconjuntivitis vernal. Este es un proceso inflamatorio crónico y también es bilateral. Habitualmente lo observamos en niños que están en edad escolar o prepúberes. También tiene un poco de factor de primavera y verano. Y esta diferencia de la otra, que es más común, tiene hipersensibilidad tipo 1, pero también comparte una hipersensibilidad tipo 4 o celular retardada. Estos pacientes, estos niños, se les ha asociado con una deficiencia de inmunoglobulinas y de vitamina D. No se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque como estos niños no se asolean, puede ser que sea como secundario a esto, porque pues tienen que evitar el sol para que no presenten tantos síntomas. Y obviamente del 15 al 60% tienen atopia. Y ahora que está muy de moda la microbioma, pues también hay estudios que dicen que los pacientes con vernal pues tienen una microbioma diferente a un paciente que no tiene conjuntivitis.
Bueno, la queratoconjuntivitis vernal tiene dos formas de presentación. Depende mucho de la zona geográfica, si es una u otra. La tarsal, pues se presentan las famosas papilas gigantes o de más de 1 milímetro o en empedrado o en adoquín, que pueden estar rodeadas de moco. Y la forma límpica, pues los puntos de Horner-Trantas, que se observan papilas limbales, que es una infiltración linfocítica, y como aquí pueden ver, sus puntitos blancos son en el ápice de las papilas, son eosinófilos, mastocitos o neutrófilos que están como necróticos. Entonces, por eso se observa así. Y la otra forma es la mixta. Estos pacientes también pueden desarrollar una queratitis superficial superior, que cuando ya empieza a coalescer la queratitis puede formar úlceras en escudo. Afortunadamente es autolimitada y conforme van creciendo los niños pues se va mejorando. Sin embargo, un 6% de los pacientes puede tener secuelas visuales, por lo mismo que las úlceras pueden presentar cicatrización o leucomas. Bueno, la otra forma es la conjuntivitis atópica. Generalmente estos pacientes también tienen alteración en la piel, antecedentes de dermatitis atópica, y esto puede afectar tanto los párpados como la córnea como la conjuntiva. Es más frecuente en niños de 20 a 50 años. Y aquí podemos observar en este niño los 3 signos. Tiene sus ojeras o sus equimosis ahí periorbitarias, ojos de panda, y las líneas que se forman horizontales palpebrales o línea de Denny-Morgan. Y también en una de las cejas se puede observar que tiene ahí su signo de Hertosh o la ausencia de la cola de la ceja. Y esta pues es puramente una hipersensibilidad tipo 4 o celular retardada. La otra de las dermatitis que se pueden observar o dermatoconjuntivitis es la de contacto. Esto pues tiene tanto una afectación de párpados y de conjuntiva. Esto es muy frecuente verlo porque a los pacientes les encanta ponerse vitacilina cuando les sale un chalación o terramicina, entonces son muy muy bravos para la piel y pues pueden presentarse así. El paciente de arriba se puso vitacilina y obviamente pues ahí trae su dermatitis por contacto. Y la paciente de abajo se puso pues el contorno de ojos con retinol y pues también le provocó su dermatitis. Y esta pues también es una hipersensibilidad tipo 4 o retardada. A veces llegan los pacientes y dicen, es que me pongo la crema de ojos que toda la vida me he puesto, ¿cómo es que me puede hacer reacción ahora? Pues es que el tipo de hipersensibilidad no es inmediata, entonces conforme pasa el tiempo sí pueden irse haciendo sensibles a varias cosas. Y por último, la conjuntivitis papilar gigante. Esto es controversial de incluirse en las alergias oculares porque la reacción más bien es mecánica. Esta conjuntivitis es crónica, se forman papilas gigantes como su nombre lo dice en la conjuntiva tarsal superior y puede ser causada por varias cosas, no nada más los lentes de contacto, también por alguna sutura expuesta, dermoides, ampollas filtrantes, cerclajes, prótesis. Entonces, sí es una hipersensibilidad, pero no es mediada por alergia ni por IgE. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento de las conjuntivitis alérgicas. Lo primero que hay que explicarle al paciente pues es que tiene que evitar el contacto con el alergeno. Los pacientes con las conjuntivitis estacionales, pues decirles que no, pues eviten el contacto con el polen, con exteriores, aunque a veces es muy, muy difícil identificar cuál es el alergeno que les está causando esto, pero pues el chiste es que vayan identificando cuando les provoca los síntomas, qué es lo que hay cerca para que lo empiecen a evitar. En cuanto a las otras, pues es fácil, ¿no? Que no se pongan la crema o lo que les haya causado la alergia en la piel, o inclusive pues suspender el uso de lente de contacto o disminuirlo o cambiar los hábitos sobre todo. Bueno, lo segundo son las medidas generales. El frío local es el mejor amigo de estos pacientes porque aquí esto va a inhibir la degranulación de los mastocitos, entonces les ayuda muchísimo con la comezón, entonces si podemos indicar frío local les ayuda mucho. Las lágrimas artificiales pues también es parte clave del tratamiento, no solamente para que sientan confort, sino también para estar diluyendo el alergeno que les pueda estar causando la molestia. Otra cosa que últimamente se ha estado manejando son los probióticos. Mencionan específicamente el yogurt de mandarina, yo pensé que no existía, pero sí
si existe. Y bueno, yo dije, pues ¿será cierto o no? Y sí hay un estudio doble ciego controlado donde le dieron probióticos, no en yogurt, en pastillas, e hicieron cuestionario de sintomatología y pues sí, estadísticamente significativo, sí les mejora los síntomas, pero no hay un cambio en las IgE totales. Entonces, bueno, pues no les hace daño que se tomen sus yogurts con probióticos y pues les puede ayudar mucho para los síntomas. Bueno, en cuanto a los fármacos de primera línea, antes se utilizaban los antihistamínicos que nada más tienen acción antihistamínica, como su nombre lo dice, y aparte pues existían también los estabilizadores de membrana de granulocitos, como el cromoglicato de sodio. Actualmente pues dicen que esto ya pues no se debe de usar tanto porque ya tenemos los que tienen el mecanismo dual, como el Astacat, la alcaftadina, la olopatadina y el ketotifeno, que son como los más frecuentemente que utilizamos. Entonces, en algunos lugares de servicios de salud, pues sí, nada más tienen el cromoglicato de sodio. Y pues sí se puede utilizar, sí les ayuda, pero es muy importante decirle al paciente que el efecto empieza a las 2 semanas, no es inmediato, entonces sí tienen que tener como paciencia. Y en cuanto a los que tienen el efecto dual, sí se han hecho varios estudios, no tengo ningún interés comercial, y se ha visto que la alcaftadina sí tiene mayor potencia y mejora más el prurito que los otros dos. El segundo en potencia es la olopatadina y el último el ketotifeno. Bueno, hay controversia en el tratamiento farmacológico vía oral porque los mismos antihistamínicos orales pueden exacerbar los síntomas de ojo seco, pero pues sí se pueden usar cuando los síntomas no nada más son de conjuntiva, sino que pues, los pacientes que también tienen rinitis, pues sí se pueden ver beneficiados, pero sí hay que tener cuidado con eso porque luego sale peor. Las terapias adyuvantes sería, por ejemplo, los AINES tópicos. Estos en realidad pues sí les ayudan a disminuir el prurito, sin embargo pues se deben de usar a corto plazo. Los esteroides tópicos se deben de usar cuando pues no fue suficiente con las lágrimas artificiales, las medidas y los antihistamínicos. También se debe de usar con ciclos cortos, ya sea irlos reduciendo cada 3 o 5 días. Obviamente se prefieren los de baja potencia para disminuir los efectos secundarios, como el loteprednol o la fluorometolona. Sin embargo, en las úlceras en escudo, ahí sí hay que echarle con todo, sí hay que ponerle los de alta potencia, su prednisolona, su dexametasona, para que no haya para reducir lo más que se pueda un leucoma o alguna alteración visual. Los esteroides intranasales también pueden ser de bastante ayuda porque muchas veces la misma estimulación nasal es la que provoca los síntomas conjuntivales, entonces su absorción es local, entonces esto también se puede utilizar. Y bueno, para cuando tenemos pacientes que tienen ya sea atopia o una dermatitis por contacto, se prefiere usar algún esteroide como de baja potencia, como la desonida, que sean loción o crema para poder disminuir un poco la absorción. La hidrocortisona tiene menos potencia y menos efectos secundarios, sin embargo, esta es la que más se asocia a una dermatitis por contacto por esteroides. Entonces, la desonida pudiera ser una buena opción, obviamente en ciclos cortos y pues siempre apoyados de un dermatólogo porque luego también pueden hacer atrofia de párpado. Y bueno, ya cuando nada de esto nos está funcionando y el paciente pues todavía tiene bastante inflamación, otras cosas que han sido descritas es el esteroide supratarsal. Aquí les voy a poner un videíto del procedimiento. Ahí se ve cómo están invirtiendo el párpado, sus papilas, y pues ahí en la parte superior del tarso se inyecta sobre todo un esteroide de depósito. Ahí se ve la bula y pues sí les ayuda también bastante a los pacientes. Bueno, esta es una de las técnicas descritas. A mí mi maestro, el doctor Vaca, me enseñó a poner esteroide supratarsal en la misma, bueno, no supratarsal, es sublesional en la lámpara. Este paciente es paciente mío, con esas papilas ahí gigantes,
y le infiltré su esteroide por debajo y pues le fue bastante bien. Ya después rasuré las papilas que se habían quitado y mejoró muchísimo su sintomatología. Y bueno, pues lo nuevo que hay, está ya en fase 3, es como un dispositivo intracanalicular de dexametasona. Se pone igual que un tapón lagrimal y pues se vio que a 4 semanas sí le reduce bastante los síntomas de la conjuntivitis, la hiperemia conjuntival, la comezón. Y bueno, ellos comentan que es poco la hipertensión ocular que manifiestan los pacientes, nada más tuvieron un caso. Todavía no está a la venta aquí en México, pero bueno, pues pudiera ser una opción también para casos recalcitrantes. Y bueno, las otras cosas que también podemos utilizar en casos difíciles son los inhibidores de la calcineurina, los inmunomoduladores. Las que conocemos son de uso oftalmológico, la ciclosporina, con buenos resultados. Sin embargo, también el tacrolimus sí puede tener un resultado igual o mejor que la ciclosporina. No tenemos presentación oftálmica en México, sí hay, pero veterinaria. No sé si alguien la haya utilizado, yo no la he utilizado, pero sí he utilizado la crema o el ungüento, sobre todo al punto 03. Sí les sabe a los pacientes, pero les va bastante bien y sí mejora bastante la inflamación. Y bueno, por último, cirugía. Como les comentaba, se puede hacer un rasurado de las papilas o bien una laminectomía y después cubrir ese defecto epitelial con conjuntiva, con membrana amniótica o bien con mucosa, y pues también les ayuda mucho a los pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buena su presentación. Como le dije, vamos a continuar con los temas porque todavía faltan 2 y uno también es muy amplio. Y a continuación, el tema a seguir es conjuntivitis cicatrizales, que las va a dar el doctor Isaac Zúñiga. Él es egresado, habiendo hecho su especialidad de oftalmología y su subespecialidad en córnea y cirugía refractiva, también en el Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana. Es expresidente del Colegio Sudcaliforniano de Oftalmología y actualmente funge como tesorero del mismo. Por favor, doctor Zúñiga, adelante con su tema. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahí sí. Ok. Ok, entonces, listo, ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, entonces yo les voy a platicar un poco sobre conjuntivitis cicatrizal. La verdad es que es una conjuntivitis no tan común, pero sí muy importante por las implicaciones en la visión que suele tener. Entonces, para que exista una conjuntivitis cicatrizal, para que exista cicatrización, tiene que haber daño en las capas profundas de la conjuntiva, principalmente en lo que es la membrana basal y el estroma, para poder inducir el estímulo de cicatrización. Cuando es superficial, no va a haber estos cambios, ¿no? ¿Cuáles son estos principales síntomas y signos que vamos a encontrar para poder definir que estamos ante una conjuntivitis cicatrizal? Pues puede haber los defectos epiteliales, ya sea en conjuntiva o en la córnea de manera persistente, pérdida del pliegue semilunar, del simbléfaro, que son estos pliegues fibrosos que se hacen entre la conjuntiva tarsal y vulvar, la pérdida y acortamiento de los fondos de saco. En los casos muy severos, esta limbitis, que es una inflamación perilímbica muy importante, los casos de entropio y triquiasis, la opacidad de la córnea en las partes ya finales y más evolucionadas de la enfermedad, y en las fases iniciales pues podemos detectar solo la fibrosis subepitelial. Ahora, ¿cuáles son las principales causas? Por mucho, en la mayoría de las series está el pemfigoide de membranas mucosas, el tracoma, del cual ya nos habló en la parte conjuntivitis infecciosa la doctora Carla López. También en ocasiones lo que son las conjuntivitis virales, como la folicular, carcinomas, el adenocarcinoma sebáceo y la neoplasia escamosa de la superficie ocular también.
la keratoconjuntivitis atópica, hay un pemfigoide asociado al tratamiento crónico con gotas, principalmente antigleucomatosos, la displasia ectodérmica, la sarcoidosis y el líquen plano, que ya son más raros, el síndrome de Sjögren y pues cambios crónicos en la rosácea también. En una serie, específicamente buscando las causas de conjuntivitis cicatrizal de manera internacional, las dos principales están en Inglaterra. Por mucho de manera internacional lo que se publica como más frecuente es el pemfigoide de membranas mucosas. De ahí no sorprende que el siguiente sea el inducido por el tratamiento antigleucomatoso, la rosácea y bueno, Stevens-Johnson. Eso es a nivel internacional. Como parte de mi tesis, yo hice una búsqueda de los 10, durante 10 años en cuanto al diagnóstico de pemfigoide cicatrizal, y lo que encontré es que la mayor parte coincidían con un diagnóstico histoquímico de pemfigo vulgar, muy a diferencia de lo que se encontraron en las series internacionales. Estos resultados están publicados, más adelante platicaré de eso, pero bueno, esto es específicamente en el Conde. Encontramos mucho pemfigo vulgar, con inmunofluorescencia positiva, casos de Stevens-Johnson, y bueno, también tracoma y quemadura por álcali. Hay que tomar en cuenta que probablemente las quemaduras por álcali son más frecuentes, pero como tal, el diagnóstico que busqué en la tesis es pemfigoide cicatrizal. Probablemente los otros estaban como tal el diagnóstico de quemaduras o úlceras. El diagnóstico, pues bueno, para ayudarnos hay que determinar si es uni o bilateral. Las neoplasias suelen ser unilaterales, las otras suelen ser bilaterales. Hacer un interrogatorio dirigido por enfermedades sistémicas, y la verdad es que aquí sí es indispensable la biopsia para mandar la inmunofluorescencia. Es una técnica muy sencilla. Se coloca una rienda para exponer principalmente la conjuntiva superior. Si bien este video es para tratar de biopsiar esa lesión, la técnica es la misma, ¿no? Se toma, se envía a patología, tratar de enviarlo en un centro pues un poco más especializado, porque la inmunofluorescencia sí va a ser indispensable. En las tinciones normales podemos encontrar, el patólogo nos puede reportar estas bulas y cambios cicatrizales, pero ya en la inmunofluorescencia podemos encontrar estos patrones de tinción intercelular para poder ver que nos estamos encontrando entre un pemfigo vulgar, o patrones de tinción en las proteínas de la membrana basal. Hay distintas proteínas, cada uno con sus distintas implicaciones para saber exactamente qué tipo de pemfigo vulgar en el caso del izquierdo, o pemfigoide en el caso del derecho. Esto es un poquito más para el manejo sistémico, del cual nos tenemos que ayudar de un reumatólogo o de un inmunólogo, ¿no? Porque principalmente necesitan inmunosupresión. El cuadro clínico pues afecta en piel y mucosas, según lo reportado en la literatura internacional. Lo recalco así porque nosotros encontramos algo distinto. Lo más frecuente que afecta a las mucosas, esto incluyendo como mucosas la conjuntiva y el ojo, pues es el pemfigoide de membranas mucosas con este tipo de tinción. Mientras que el pemfigo vulgar suele afectar el ojo pocas veces o de manera muy leve según la literatura internacional. Entonces, en el pemfigoide de membranas mucosas, para platicar rápidamente un poquito, suele ser bilateral, como hablaba hace rato. El retraso en el diagnóstico es importante, es de años, precisamente porque las fases iniciales y leves no se suele detectar, porque no sospechamos, vemos una pequeña cicatrización subconjuntival, a lo mejor en los tarsos. Eso si vertimos el párpado, si no, no lo notamos. Hay distintas formas inmunológicas y clínicas, y bueno, y puede ser progresiva y puede llegar a la ceguera hasta en el 20% de los casos. Obviamente esto es una ceguera corneal. La fisiopatología, pues hay pérdida de la tolerancia a distintos antígenos de las mucosas, de la conjuntiva y de la piel, y pues por eso podemos encontrar alteraciones en otras mucosas, como lo que es en la boca, garganta, esófago, piel y bueno, el ojo, que es a lo que estamos familiarizados. El pemfigo vulgar también es una enfermedad autoinmune, son otras proteínas más superficiales, hay erosiones también en la piel. Según la literatura internacional, es poco frecuente que se afecte de manera severa el ojo. Pero lo que publicamos nosotros en el Conde es que precisamente más o menos el 20% de los pacientes que tenían este diagnóstico de pemfigo vulgar, de conjuntivitis cicatrizal, encontramos que el 20 a 30% tenían diagnóstico pemfigo vulgar, y sí llegaba a manifestaciones severas, incluso llegando a perforaciones corneales. Aquí es una foto de uno de los pacientes del Conde que tuvimos que de manera urgente sellarlo con cianoacrilato, ¿no? Esto se publicó. De un cuadro clínico muy similar es el pemfigoide ocular asociado, inducido por fármacos. Incluso puede haber tinciones de inmunistoquímicas similares.
Ya está bien relacionado el uso clínico de pilocarpina, timolol y betaxolol, que nos cambia estos cambios cicatrizales. Y bueno, el cloro de benzalconio también ya está bien relacionado. La hipótesis es que hay un daño a la membrana basal que expone por ahí algunos antígenos epítopes que después van a provocar el cambio inmunológico y antiinflamatorio. Cuando sospechamos esto, lo primero es suspender el fármaco en cuestión, cambiarlo, si al menos podemos cambiarlo por uno que no tenga preservadores. A lo mejor dar, mientras hacemos la prueba terapéutica, acetazolamida y esperar 2 a 6 semanas. Y si no, pues buscar con nuestro glaucomatólogo de confianza a ver si se puede hacer alguna alternativa de cirugía filtrante o si ya está muy cicatrizada la conjuntiva, SLT, y platicar las opciones con ese paciente para que no sigan los cambios cicatrizales. El tratamiento principal pues va a ser inmunológico por nuestro reumatólogo o alergólogo de confianza, es escalonado, dependiendo el grado de severidad. Este autor propone este tipo de esquema de dapsona, atropina, ciclofosfamida. La idea es controlar la inflamación, así controlar la fibrosis. Eso va a ser por parte del doctor que nos estemos apoyando. Al rato hablamos un poquito más del manejo de nosotros, el oftalmólogo. Conjuntivitis cicatrizales, pues también en las quemaduras, principalmente son lesiones que son accidentales, ya sea por ácido o álcali siendo siempre muchísimo más severo que el térmico o el ácido, porque el térmico o el ácido se queda en la parte en donde hubo el contacto. Y lo que es el álcali, pues penetra a esa purificación de ácidos grasos y membranas y pues puede llegar a la perforación rápida. Muy similar, pues es el cuadro del síndrome de Stevens-Johnson, sobre todo en su fase más severa, que es la necrólisis epidérmico-tóxica. Aquí hay es una enfermedad autoinmune por hipersensibilidad tardía asociada a fármacos, como dice el nombre, es hipersensibilidad tipo 4. Entonces, se van a presentar los signos más o menos 4 a 6 semanas después. Es medicamento específica. El diagnóstico es clínico, confirmación histopatológica, ya sea de las lesiones en piel o de las mucosas. En cuando se mande la biopsia, pues vamos a encontrar mucha lisis y no una tinción por inmunofluorescencia. Y el tratamiento de las quemaduras o del Stevens va a ser el mismo, el tratamiento subagudo, porque el agudo de las quemaduras, pues es la irrigación profusa del ojo, 1 litro de solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Pues utilizar lubricante artificial sin conservador, ácido ascórbico y doxiciclina para tratar de limitar la lisis y las metaloproteasas, un esteroide tópico, nada más los primeros días. Más allá de 10 días está relacionado con favorecer la lisis y perforación o aumento de las lesiones epiteliales. Una quinolona si tenemos defectos epiteliales para proteger para queratitis infecciosa, hipotensores si hay hipertensión ocular, cicloplegia para el dolor y debridación del tejido necrótico. La verdad es que lo que es la membrana amniótica en lo que es el Stevens-Johnson y el manejo subagudo de las quemaduras, sobre todo por álcali, nos ha venido a cambiar mucho el pronóstico. Hay que hacerlo prácticamente al día siguiente, lo más pronto que se pueda. En el caso del Stevens, si la estabilidad hemodinámica del paciente lo permite. La verdad es que tengo 2 pacientes con Stevens, uno que agarré al segundo día, otro ya a las 2 semanas, y el cuadro fue bien distinto, el haberle puesto membrana amniótica y conformadores para limitar la formación de simbléfaro. Un paciente todavía ve y el otro no. Obviamente tiene un ojo seco muy severo, pero todavía una visión de 20/30. El tracoma, ya habló más extensamente de esto la doctora Carla López, es por clamidia, distintas presentaciones clínicas y de severidad, que también ya les explicó. Hay que tomar en cuenta que el diagnóstico es más clínico, se puede hacer una PCR de hisopado conjuntival, pero aún en la fase más inflamatoria, que es la fase de folicular de inflamación, se tiene una sensibilidad hasta el 70%. Y el tratamiento, también ya platicó de él. Aquí quiero nada más mencionarles que encontré que la OMS publicó que México dijo que desde el 2017 ya eliminó el tracoma como una causa de ceguera prevenible, que sea un problema de salud pública, no es que no exista ya en México, pero que ya no es un problema de salud pública. El último estudio mexicano que encontré que reportaba casos es del 2007 que se hizo entre la ceguera y el seguro en la raza y siglo XXI, que tenían a niños de Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Los oftalmólogos que se encuentren en el sureste de nuestra ciudad nos dirán si siguen encontrando muchos niños, sobre todo población infantil, con datos de tracoma. El tratamiento, el mismo que ya discutió la doctora Carla López, ¿no? Acitromicina, fritaticiclina y el citer y la citromicina oral, sin grandes diferencias en cuanto a los resultados para cualquiera de los tratamientos. El tratamiento de las complicaciones cicatrizales. Ya es parejo, ¿no? Pues primero nos van a dejar la mayoría un ojo seco severo, controlar la enfermedad ocular, ya sea blefaritis, el ojo seco, manejar la triquiasis, los defectos epiteliales,
con lubricantes, orautólogo, lentes esclerales, la verdad es que a mí me han funcionado mucho en pacientes, y antiangiogénicos cuando empezamos a ver subconjuntivales, el antiangiogénico, cuando empezamos a ver una gran vascularización corneal. ¿Por qué subconjuntivales? Porque tópicos está relacionado a algunas veces crear defectos epiteliales persistentes. La hipótesis es que también interviene con otros factores de crecimiento necesarios para la reepitelización de la córnea, por eso principalmente subconjuntivales en estos pacientes, ¿no? Que ya tienen alteración de la superficie. Y bueno, ya en los casos en los que ya hay ceguera, pues dentro de lo que se pueda tratar de restaurar la visión con, primero preparando la superficie, ya sea con trasplante de glándulas salivales, de células límbicas. En el caso de las quemaduras, pues podemos hacerlo con el SLED, tomando del otro ojo, haciendo el autólogo, y pues si no, ya de otra persona. Ya en los casos pues avanzados, el trasplante de córnea, que sabemos que es de mal pronóstico, y la queratoprótesis en casos de ceguera bilateral. Nada más recordar que el diagnóstico diferencial es las queratoconjuntivitis atópicas severas con estas papilas gigantes, y de nuevo no olvidar que algunas veces las neoplasias se manifiestan así. En eso lo que es el diagnóstico inicial, que es el manejo de la biopsia, pues nos va a ayudar muchísimo, además del cuadro clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zúñiga, por su ponencia. Y vamos a pasar al último tema que tiene que ver con la conjuntivitis tóxica. Esta nos la va a presentar el doctor Andrew Olivo Paire. Él es corneólogo, egresado también del Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Actualmente su práctica privada la ejerce en el Hospital ABC del Conde de Valenciana. Doctor, adelante, por favor. Andrew. Muchas gracias, doctora, y quiero agradecer a la doctora Pincus y a la doctora Zamudio por la invitación y felicitar a los demás ponentes por sus grandes pláticas. La siguiente plática que voy a dar es de queratoconjuntivitis tóxica, que va un poco de la mano, pues prácticamente de los otros temas que ya se comentaron, por el mismo tratamiento que damos para combatir estas patologías. Muchas veces podemos llegar a generar este tipo de conjuntivitis, entonces vale la pena platicar de eso en este momento. Entonces, la definición prácticamente es una complicación muy subdiagnosticada. Por lo mismo, muchas veces queda enmascarado con el tratamiento de otras patologías de superficie ocular que pueden llegar a presentar incluso los mismos síntomas, y entonces puede haber hiperemia crónica, irritación, dolor. Muchas veces es unilateral, aunque casi siempre es bilateral. Y los síntomas son de rango muy variable. Puede ser una QPS muy leve que se autolimite solo al suspender el tratamiento, y ya en casos más severos puede haber lisis, un melting corneal y hasta una perforación corneal. Entonces, lo más importante para hacer el diagnóstico es siempre sospecharlo y tener una muy buena historia clínica, porque va a haber daño a la superficie ocular con o sin inflamación. Entonces, muchas veces puede ser un detractor para realmente darnos cuenta qué es lo que lo está ocasionando. Bien importante ver cuándo inició con los síntomas el paciente, qué duración lleva, si coincide con el inicio de algún tratamiento, algún cambio de algún cosmético, algún medicamento que esté usando para la piel. Todo ese tipo de cosas puede ayudar a hacer el diagnóstico. Hay que ver qué tipo de medicamento está usando, tanto tópicos como sistémicos, si tiene alguna cirugía o trauma previa, infecciones oculares, como ya mencionó Carla, y como ya mencioné, los químicos y los cosméticos. También es importante determinar si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica. Pacientes con diabetes mellitus tienen mayor riesgo a desarrollar estas conjuntivitis tóxicas. Pacientes con enfermedad de Engelto-Weber, artritis reumatoide, también tienen mayor riesgo a desarrollar una conjuntivitis tóxica. También bien importante saber los pasatiempos de los pacientes, qué ocupación tienen, si manejan ciertos químicos, si están cerca de alguna fábrica que tenga
exposición a ciertos químicos, drogas recreacionales, la cocaína está muy relacionada a las conjuntivitis tóxicas. Y también temperaturas extremas puede llegar a ocasionar este tipo de problemas. Ya la queratoconjuntivitis medicamentosa, hay mayor riesgo en pacientes con enfermedad de la superficie ocular preexistente, como por ejemplo cualquiera de las patologías que se mencionaron en las pláticas previas, tienen este tipo de, o mayor riesgo para desarrollar este tipo de problemas. Entonces, a la exploración física muchas veces vamos a encontrar un ojo con la superficie enojada, una inyección vulvar, fibrosis conjuntival, quemosis, a veces algo ahí de metaplasia escamosa, papilas y folículos, casi siempre va a haber queratinización, secreción, estenosis de puntos lagrimales y acortamiento de fondo de saco. Entonces, como pueden ver, pues esto puede llegar a confundirse fácilmente con cualquier otra patología de la superficie ocular, y entonces es muy importante que la historia clínica, que siempre estemos sospechando en una queratoconjuntivitis tóxica. El diagnóstico pues prácticamente va a ser clínico, a menos de que estemos sospechando en un pénfigo cicatrizal ocular versus un pseudopénfigo. Entonces va a ser necesaria una biopsia. A veces es indistinguible un pseudopénfigo por un timolol de ya uso crónico y un pénfigo cicatrizal ocular. Entonces la fisiopatología pues siempre tiene que ver una exposición química, ya sea por gotas, por algún medicamento, por químicos en el medio ambiente, ya sea una exposición aguda o crónica. Va a haber una citotoxicidad directa e indirecta, y esto va a generar varias alteraciones al nivel del epitelio. Va a haber una inhibición de la migración celular, por eso va a haber defectos epiteliales difíciles de tratar, una función mitocondrial disminuida. Esto va a hacer que tenga una disminución de la viabilidad celular, y va a haber alteraciones importantes en la superficie del ojo debido al daño de tejidos oculares, ¿no? También, como ya mencionó la doctora Valdés, hay que siempre saber o intentar diferenciar entre una toxicidad y una hipersensibilidad. Como ya mencionaron antes, la hipersensibilidad tipo 1, que es agudo por contacto, o la tipo 4, que es mediada por células o una reacción tardía. Usualmente la toxicidad va a haber una reacción folicular y papilar. Va a haber más afección en la región inferonasal y menos afección en la córnea superior, gracias al parpadeo que va a barrer muchas veces el medicamento que está ocasionando esta toxicidad. Y pues vamos a ver, ya cuando hay datos de cronicidad va a haber inflamación, y esta inflamación va a llevar a una fibrosis, lo que puede llevar a generar cambios permanentes en la función y la estructura de la superficie ocular, y llevar a problemas mucho más serios. La toxicidad medicamentosa puede ser desencadenado por varios componentes del mismo medicamento. El propio ingrediente activo, como por ejemplo el latanoprost, puede llegar a ser muy tóxico. El que ya está muy bien identificado son los conservadores, el fluoruro de benzalconio, ciertos contaminantes que pueden llegar a tener las mismas rotas, e incluso el pH y la osmolaridad del propio medicamento puede llegar a generar toxicidad. Entonces, hablando ya del fluoruro de benzalconio, este induce daño a las células, a las microvellosidades del epitelio, por la que aumenta la permeabilidad del epitelio, y altera hemidesmosonas y la octomicina. Entonces esto genera también cambios importantes a nivel de la superficie ocular, y puede llegar a generar temas muy importantes en la superficie de la córnea. Entonces, de los medicamentos más comunes, ya mencioné los conservadores, pacientes que abusan de anestésicos locales, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Antivirales, aquí en México casi no usamos la trifluridina. Antibióticos tópicos, sobre todo los fortificados, que no se hacen bajo
mecanismos estrictos y como la vancomicina y la gentamicina. De los más frecuentes son los antiglaucomatosos, ahorita también voy a hablar un poquito de ellos, y los agentes cicloplégicos como la atropina, ¿no? Entonces, hablando a través del cloruro de benzalconio, se ha visto que es por una dosis acumulada, una dosis crónica de medicamento. Muchos de los medicamentos para el glaucoma tienen estos conservadores, algunos incluso lubricantes pueden llegar a tener el cloruro de benzalconio. Y pues, como ya mencioné, va a haber una inyección vulvar más que nada inferior, va a haber una QPS en forma de cometa como hacia nasal inferior, va a generar inflamación crónica y en algunos casos puede llegar hasta deficiencia de células limbales y fibrosis subconjuntival y hasta un cimbléfano. Hablando ya de los antimicrobianos tópicos, antibióticos, como ya mencioné, vancomicina, neomicina, gentamicina, que son antibióticos fortificados, pueden llegar a generar cambios importantes en la superficie. Una de las buenas alternativas que es menos tóxica es la tobramicina, aunque también se sabe perfectamente bien que la tobramicina de manera crónica genera mucha toxicidad en la superficie. Antibióticos y antimicóticos como la anfotericina, gentamicina, en estudios in vitro y en vivo se ha demostrado que disminuyen la repitelización. Entonces, muchas veces cuando mandamos este tipo de antibióticos fortificados o antimicóticos fortificados, tenemos que saber cuándo empezar a reducirlos cuando el paciente lleva ya varios días o semanas con defectos epiteliales importantes. También, hablando de antimicrobianos, puede haber depósitos corneales, muy frecuentemente lo vemos en ciprofloxacino, y aquí también tenemos que considerar cambiar un antibiótico cuando hay un retraso en la repitelización. Los hipotensores, pues ya sabemos, son de uso crónico, muchas veces no hay mucha alternativa para el paciente cuando tienen glaucoma. Sobre todo cuando tienen varias combinaciones de ciertos medicamentos que ya están con terapia máxima, va a haber mayor concentración de cloruro de benzalconio y eso produce esta toxicidad. La dorzolamida sola, per se, induce un edema corneal y puede tener una conjuntivitis purulenta no infecciosa. Pilocarpina, brimonidina y la praclonidina son conocidos por ocasionar conjuntivitis folicular y ya en casos más crónicos pueden generar igual un cimbléfalo. Entonces ahorita la tendencia es ir libre de conservadores. Las farmacéuticas pues ya se dieron cuenta, ya dieron la oportunidad ahí de mejorar sus medicamentos y entonces así evitamos toxicidades por el cloruro de benzalconio a largo plazo. Los anestésicos tópicos, como ya mencioné, usualmente lo vemos en pacientes que han tenido alguna enfermedad de la superficie ocular dolorosa, cantamueva, PRK, crosslinking, ese tipo de cosas pueden llegar a hacer que los pacientes usen anestésicos tópicos. Y el anestésico tópico que más utilizamos nosotros aquí en México es la tetracaína. Por cierto, es la más tóxica para la superficie del ojo, y en ese orden propagaína, benoxinato y la lidocaína. Entonces vamos a ver defectos epiteliales refractarios a tratamiento, pacientes con enfermedades dolorosas que ya mencioné. Va a haber aquí una disminución de la sensibilidad corneal, va a haber menos parpadeo y esto va a generar una epiteliopatía severa, defecto epitelial con infiltrados en anillo, lisis. Entonces son pacientes con alto riesgo de complicarse. AINES también hay que tener mucho cuidado en estos pacientes con enfermedades sistémicas asociadas, Stevens-Johnson, pénfigo, ojo seco severo, síndrome de Sjögren, porque puede haber cambios morfológicos directos en la membrana del epitelio, y así como sus microvellosidades, y puede haber exfoliación y muerte celular, y puede llegar a ocasionar estos defectos importantes en la superficie del ojo. Hay otros medicamentos, los vasoconstrictores también pueden llegar a ocasionarlo. Mucha gente abusa de estos medicamentos y por ende se genera un ciclo vicioso porque creen que tienen ojo rojo,
por alguna otra situación, usan vasoconstrictores, lo dejan de usar, empiezan otra vez con el ojo rojo y se hace ese ciclo vicioso. Antisépticos quirúrgicos, la iodopovidona también puede llegar a generar cierta toxicidad cuando no se usa las concentraciones adecuadas, alcohol, humo, cigarros electrónicos o la loca muy frecuente, pacientes que se confunden de gotas y se colocan gotas para otras partes del cuerpo, ¿no? El manejo, siempre es importante identificar el diagnóstico, identificar el químico causante y suspenderlo. Siempre cuando se pueda, considerar los medicamentos libres de conservadores. Ya prácticamente los precios y la disponibilidad ya son muy similares a los que sí lo tienen. En algunas ocasiones tapones de puntos lagrimales. Cuando se trata de un paciente con glaucoma, considerar otros tratamientos ya más invasivos, SLT, dispositivos poco invasivos y hasta cirugía filtrante. A veces tenemos que mandar esteroides de la superficie cuando hay persistencia en los síntomas. Una buena opción es la dexametasona libre de conservadores. Antibiótico también en defectos epiteliales cuando hay una exposición ambiental o agentes orgánicos. Lente de contacto terapéutico y tratamiento quirúrgico en caso de que sean ya lesiones más severas, ¿no? Entonces, como conclusión, siempre es importante sospechar, siempre hacer una muy buena historia clínica para poder hacer el diagnóstico certero y así evitarle problemas prevenibles al paciente a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrew. Pues muchas gracias a todos y felicidades por sus ponencias. Tenemos, varias preguntas en el chat. Algunas ya se contestaron, pero antes de pasar a ellas, nada más quiero hacer una que otra preguntita antes de pasar a estas. Es muy breve. Solamente quiero puntualizar, doctora Carlita, de las conjuntivitis infecciosas, el tratamiento que se da en las conjuntivitis bacterianas versus las virales, ¿es necesario un paciente con conjuntivitis viral darle tratamiento con antibiótico y cuánto tiempo? Bueno, tratar una conjuntivitis viral con antibiótico no es necesario. Uh-huh. Eso es importante porque podemos confundir algún diagnóstico, generar toxicidad o incluso alergia al medicamento. No es necesario. Si estamos seguros que la conjuntivitis es viral, no necesita uso de antibiótico. La pregunta es debido a que, sobre todo en los cuadros virales, hablando de los que son inducidos, por ejemplo, por los adenovirus, pueden producir estas membranas tan importantes o pseudomembranas que empiezan y confundir el cuadro que sea meramente infeccioso. Esto es una respuesta más inflamatoria, por lo que el uso de esteroides, como bien lo mencionó, es importante. Mencionó que deben de ser esteroides preponderantemente más que se enfoquen a la superficie ocular, más que sean de penetración importante. Por ahí hicieron una pregunta respecto a aquellos que tienen ya lesiones en córnea. ¿Qué tipo de esteroide y durante cuánto tiempo estaría indicado dar tratamiento? Sí, el esteroide que se usa es principalmente fluorometolona y lo recomendado es un ciclo de esteroide y se utiliza cuando estamos viendo que el cuadro es severo para evitar la aparición y para evitar que esto se haga, o sea, que aumenten cuando una vez ya los estamos encontrando. No se recomienda que se mantenga el tratamiento, porque el mantenerlo no va a retirarlos, ¿no? Estos van, como una reacción inflamatoria, van a desaparecer con el tiempo. Sí, he tenido casos en los que puede generar incluso un cambio en la refracción, pero con el tiempo estos van a desaparecer, no es necesario mantener el esteroide hasta que se desaparezca. Ok, eso sí. La pregunta.
Sí, eso hay que puntualizarlo porque sí va a haber lesiones que probablemente ni siquiera desaparezcan, incluso el paciente, y hago hincapié, por ejemplo, en las mujeres, que cuando tienen sus periodos, incluso se pueden reactivar estas lesiones y pueden volver a tener estos síntomas de halos, molestia a la luz y demás, porque justo estas lesiones pueden tener estas reincidencias, ¿no? Y en estos casos no significa de vuelta que hay que dar tratamiento. Quizás en estos casos sí se podría utilizar ciclosporina durante un breve tiempo. No sé usted si nos pueda dar su experiencia. Pues sí, Eh, sí, si se reactivan los anticuerpos epiteliales, sí me gusta usar también la ciclosporina, o si se mantiene por un tiempo largo y el paciente tiene muchas incomodidades, en lugar de mantener el esteroide, y pues las reactivaciones son menos recurrentes. Pero pues, prácticamente es explicar al paciente que esto se va a quitar y que va a tomar un tiempo y que poco a poco van a ir disminuyendo las molestias, ¿no? Y en las conjuntivitis virales, ¿usted en qué conjuntivitis viral usted indica definitivamente el uso de esteroide o no se utiliza? En las conjuntivitis virales se recomienda cuando el cuadro es severo, cuando hay demasiado edema, cuando hay demasiados folículos, cuando el paciente tiene muchas molestias, es cuando se indica, cuando hay microhemorragias, ¿no? Cuando hay petequias en la conjuntiva, es como indicación, incluso puede haber como trazas de celularidad, pero no de entrada todas las conjuntivitis virales, porque como sabemos, pues algunas son leves y se autolimitan. Y el uso de esteroide en todas las conjuntivitis virales, lo que sí puede generar es que va a prolongar el tiempo de latencia del virus y esto va a hacer un incremento en el tiempo del periodo de contagio. Entonces, no es para todos, ¿no? O sea, son como cuadros severos. Okay. Y obviamente no cuando sospecho de herpes. Ajá. Bueno, entonces esto lo dejamos puntualizado de que sí se debe indicar esteroide en los pacientes con conjuntivitis virales, predominantemente son por adenovirus, y que durante un tiempo reservado, no prolongado, es el uso. Abro esta pregunta a todos en sus sedes o donde han estado. ¿Qué tan frecuente han visto o que todavía exista la presencia del tracoma? Si hay alguien que aparte de Carlita que quisiera mencionarlo. Bueno, la verdad es que conjuntivitis folicular crónica, la verdad sí he visto, ¿no? Es uno de los principales. Tienes a un paciente, conjuntivitis folicular crónica se define como aquella que persiste más de 3 semanas, ¿no? Entonces ves esos folículos ya crónicos, a lo mejor sospecho, más que un tracoma, yo diría una de inclusión, porque empieza a ver esa secreción blanquecina, sospechas. La verdad es que aquí donde estoy es difícil tener acceso a una PCR para mandarlo y solicitar la PCR para clamidia. Entonces el diagnóstico es más que nada clínico y hasta antes del CITER, la verdad se usaba la terramicina o la citromicina bioral, 1 gramo. Y la verdad es que era como la prueba terapéutica y si mejoraban. Tracoma específicamente ya con cambios cicatrizales, la verdad es que hasta ahorita, llevo aquí ya 6 años en La Paz y solo he visto uno con fosetas de Herbert, ¿no? Que dije, sí empieza con tracoma y cicatrización subconjuntiva en los tazos. La verdad, ya eran más cambios cicatrizales, el ojo estaba muy frío, yo creo que ya no tenía actividad, pero bueno, muy poquito, pero estoy en el noroeste. Algo que me faltó platicarles es que la higiene tiene mucho que ver. Los pacientes que sospechen de tracoma, la higiene facial es indispensable. Los estudios dicen que los pacientes que se sospechan, bueno, en las localidades, sobre todo de bajos recursos, estos estudios están hechos en África, que cuando les introducen el acceso a agua corriente, cambian muchísimo la incidencia y la prevalencia de tracoma en esas comunidades como medida de intervención, aparte del tratamiento en masa con la citromicina. Sí, eso que acabas de mencionar sí es muy importante, solo que se deja un poquito de lado justo las recomendaciones que debemos de dar coadyuvantes, además de la parte oftalmológica. Por ahí hubo una pregunta sobre la conjuntivitis por COVID y la pregunta estaba encaminada a
qué tratamiento se da y durante cuánto tiempo. Yo les hago la pregunta abierta a todos, si alguno ha podido tener la oportunidad, entre comillas, de ver este tipo de paciente y qué han visto o qué es lo que ustedes tienen de conocimiento en esta área. Pues, o sea, lo que yo tengo de conocimiento es que la conjuntivitis se autolimita, que es muy parecida a la conjuntivitis por adenovirus, que las pequeñas diferencias es que se presenta esta un poco más unilateral, ¿no? Y que no se encuentra con frecuencia microhemorragias o petequias. Y algunos han intentado como correlacionar conjuntivitis con cuadros severos de SARS y pues realmente todavía no hay como algo tan concluyente. Más bien es como, o sea, como estar al pendiente también y buscar alguna otra sintomatología, ¿no? O sea, alguna otra manifestación que quiera asociarse a COVID. O sea, no solamente pensar en conjuntivitis, sino como hacer una exploración más completa. Sí ha tenido con más frecuencia casos de neuritis ópticas, por ejemplo. Sí, digo, los ensayos o los casos que se han descrito, concretamente han sido en sedes grandes donde en efecto han sido pacientes ingresados por COVID. Y bueno, lo que se describe es que se correlaciona en cuanto a la severidad de la enfermedad de COVID con la conjuntivitis. No ha sido definitivo, sin embargo, sí en los hombres les afecta más la conjuntivitis que en las mujeres, eso ya está reportado. Y como bien menciona la doctora Carlita, pues en efecto es una conjuntivitis que se va a autolimitar y que en todo caso si hubiera necesidad de dar tratamiento antiinflamatorio, creo que bien se pueden utilizar de cualquier forma antiinflamatorios, esteroides por un breve, corto tiempo, ¿no? Bueno, pasando un poquito a las conjuntivitis alérgicas, doctora. Sí. ¿Usted qué recomienda en cuanto a identificar la severidad de estos pacientes? Porque aquí hay que reconocer dos cosas. La conjuntivitis alérgica puede uno tener las formas agudas y crónicas. Ambos casos necesitan o van a necesitar tratamiento tópico, antihistamínico o dual, o de combinación dual. Pero, ¿qué más tenemos que poner atención en estos pacientes? Uno, ¿cuánto tiempo deben de utilizar el medicamento de su elección en las formas crónicas? Porque en las conjuntivitis, rinoconjuntivitis, a lo mejor podemos dar un periodo breve de, no sé, 2 semanas, 3 semanas de tratamiento. ¿Qué pasa con estas formas crónicas? ¿Cuánto tiempo deben estar con este tratamiento tópico, que es lo que nosotros podemos inferir en este tipo de paciente? Bueno, en las conjuntivitis alérgicas que son crónicas o severas, generalmente pues son las vernales o las atópicas. Aquí es muy, muy importante también agarrarnos de la mano con un inmunólogo o un alergólogo para que nos ayude a controlar los cuadros, porque a veces sabemos que los tópicos no son suficientes. Entonces, más que un tiempo definido, yo lo veo como a dosis respuesta, ¿no? Porque a veces sí pueden durar mucho tiempo con esteroide, pero para eso utilizamos también los ahorradores de esteroide, ¿no? Como la ciclosporina o el tacrolimus, que esos, pues, bueno, lo que está escrito es que lo podemos dejar de 4 a 8 semanas, también a tolerancia del paciente, hasta ver respuesta, ¿no? Más que un tiempo definido de dejárselos, pues hay que ver cómo les va yendo, porque hay unos niños que sí, pobres, de plano, por más tiempo que están con esteroides, siguen mal. Entonces ahí sí hay que apoyarnos también con un inmunólogo. Bueno, sí, aquí el mensaje que hay que dejar a la audiencia, que es muy importante esto, estos son niños que van a necesitar la ayuda coadyuvante de varios especialistas. Está el dermatólogo, está el alergólogo, está el inmunólogo, está el pediatra. Y todos ellos, o muchos de ellos, quiero hablar concretamente, sin señalar una especialidad, pueden indicar esteroides por otras vías. Entonces hay que recordar que estos niños pueden tener inclusive secuelas por el uso crónico de los esteroides. Por lo que yo quiero recalcar aquí que si tenemos un niño con conjuntivitis crónica, es muy importante asesorarnos con el alergólogo y el inmunólogo
¿Para qué? Para saber si ese niño cae en los casos donde probablemente es alérgico a un antígeno específico y entonces va a encuadrar en aquellos casos que van a necesitar probablemente inmunización, vacunas dirigidas, vacuna bacteriana, sublingual. Hay varias opciones, pero que no debemos dejar de lado que estos niños en las manos de nosotros tienen que ser vigilados también por otros especialistas. En superficie ocular es muy importante, y aquí también abro la pregunta a todos, y aprovechando que nos dio la plática el doctor Andrew, en este tipo de niños, ¿qué es importante tomar en cuenta debido a que la superficie ocular está inflamada de manera crónica? ¿Qué medicamentos serían los más recomendables de utilizar en este tipo de pacientes? Hablando de lo que nos dijo el doctor Andrew. Sí, pues obviamente, o sea, poner lo más que se pueda los medicamentos libres de conservadores, ¿no? Las lágrimas artificiales, porque sabemos que los van a utilizar crónicamente. Y pues bueno, los antialérgicos que están, bueno, el que yo conozco hasta el momento nada más es el Saditen, que está libre de conservadores, pero pues su efecto no es tan amplio y tan alto como los otros, ¿no? Entonces, pues sí hay que tomar en cuenta lo que ya comentaba el doctor Andrew respecto a la superficie, porque si no luego también empiezan con conjuntivitis tóxicas y luego ya no sabemos ni qué ni por dónde darle. Aquí los medicamentos, bueno, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene un efecto en particular y de hecho un niño que empezó muy pequeñito con una conjuntivitis estacional puede cambiar probablemente a una conjuntivitis perenne y luego volverse una crónica primaveral, y esa es la historia natural y va a terminar con una dermatitis atópica inclusive probablemente, ¿no? Entonces es muy importante el medicamento que utilicemos, darlos por periodos, ver el proceso inflamatorio, indicar el esteroide, por cuánto tiempo usted recomienda utilizar el esteroide en un proceso agudo. Pues generalmente debe ser periodo corto, o sea, ya sí o sea, como les comentaba, yo generalmente sí lo voy reduciendo cada 5 días y más o menos lo dejo como un mes. Ya si veo que, o sea, son como dependientes a él, ahí ya inicio yo un inmunomodulador para poder sopesar el uso de los esteroides, porque si no pueden acabar con catarata, muchos hacen hipertensión ocular y luego para poderles tomar la presión a los niños es muy difícil, ¿no? Entonces yo sí los dejo por un mes de primera, en casos graves, no en todos. Sí los dejo como mínimo un mes de primera instancia con su dosis reductiva en ciclos cortos, y en caso de que sea como dependiente, sí inicio con el inmunomodulador. Ajá, bueno, recomendable también en estos casos, las formas crónicas tienen blefaritis, entonces también hay que atender esa parte porque tienen disfunción de glándulas de meibomio y pues hay que dar tratamiento también a estos chiquitos, probablemente tantos, digo, aseos como antiinflamatorio, antibióticos tópicos tipo eritromicina, ahora la citromicina que tenemos. Es muy importante también observar que estos niñitos no solamente es la alergia, el problema que tienen en superficie ocular, sino que también tienen su ojo seco y que las formas crónicas pueden ser moderadas, inclusive algunas severas, ¿no? Por aquí hay una pregunta, doctora, que quieren saber qué dosis de esteroide supratarsal utiliza en las papilas gigantes. Generalmente, pues lo que se usa es un esteroide de depósito, por ejemplo, la triamcinolona. Habitualmente la dosis es de 20 miligramos. En el frasquito, que depende mucho de la presentación, pero que el que habitualmente usamos, si mal no recuerdo, tiene 40 miligramos en 1 mililitro. Entonces la dosis sería poner 0.5 mililitros de esa presentación. Perfecto. ¿Y el Proalid en el fondo de saco? Si el Proalid o el tacrolimus se pone en el fondo de saco, habitualmente la dosis es de cada 12 horas y se puede usar de 4 a 8 semanas, de 6 a 8 semanas, perdón. Pero pues también depende mucho la tolerancia del paciente porque sí les arde. Entonces, pues lo más que tolere. Sí, ¿alguien más tiene alguna otra experiencia con tacrolimus en pacientes con conjuntivitis alérgica? No, la verdad no he usado tacrolimus, no tengo experiencia con él.
Igual, a lo mejor igual inyectar las papilas subconjuntivales también, pero con tacrolimus no. Ujú. Yo sí lo he utilizado y sí, en efecto, una de las cosas que les molesta mucho a los pacientes es ese ardor. Yo creo que utilizarlo 2 veces sería el inicio y 3 por mucho, porque verdaderamente sí les arde al inicio y hay que combinarlo incluso pues con lubricantes libres de conservadores para que pueda ser más tolerado a los pacientes, ¿no? Y otra pregunta más respecto a la conjuntivitis alérgica, el uso de ciclosporina tópica. ¿Cuándo sería conveniente utilizarlo y por cuánto tiempo? Abro la pregunta a todos. Bueno, habitualmente, como lo he dicho, o sea, hay que usarlos para ahorrar esteroides. Entonces, en conjuntivitis crónicas que dependientes a los esteroides, hay que utilizarlos. La dosis depende mucho de la concentración, si se usa el Restasis o el Mousic, pero más o menos va de 2 a 4 veces al día. E igual, pues lo que está descrito es de 4 a 8 semanas, a veces sí se puede extender más. Igual esa tolerancia del paciente, porque pues el Mousic sí arde bastante también. Y el Restasis pues es mucho más caro y difícil de que lo puedan adquirir. Entonces habitualmente sí nos vamos más por el Mousic y pues también a tolerancia. No sé Bueno, los demás. aquí recalcar un poquito con respecto de la ciclosporina. Hay que explicarles a las mamás, porque pasa mucho que cuando uno ves que se indica esta ciclosporina, quieren ver el efecto inmediato o pronto. Por favor, hay que recalcar que el efecto no va a ser pronto. De hecho, va a tardar de 4 a 6 semanas empezar a dar los primeros cambios. Y otra cosa, nosotros como oftalmólogos, las papilas, definitivamente lo único que podemos ver en el cambio es que puede haber un aplanamiento en las papilas. No las vamos a quitar con el uso de ciclosporina tampoco, pero sí vamos a mejorar mucho el proceso inflamatorio. Y me preguntan también por aquí si en las conjuntivitis actínicas existe algún componente alérgico, doctora. Pues más que, bueno, yo diría que más que alérgico sería un efecto tóxico del sol. O sea, porque no está mediada por IgE. ¿El doctor Andrew está por ahí? No veo al doctor Andrew. Ya se Bueno, tuvo Se me que hace que retirar. fue a su plática. perfecto. Miren, de las conjuntivitis actínicas, en efecto, sí están propiciadas por la exposición al sol. Sí hay por ahí controversia de que exista una participación de tipo alérgico en este tipo de pacientes, pero más bien es porque hay una reacción de hipersensibilidad también que tiene comportamiento tardío. Entonces, obviamente este paciente, el que se trate con un tratamiento convencional como es para la conjuntivitis alérgica, pues no va a dar resultado, o sea, no va a dar este efecto que se esperaría. Como bien lo dice, pues todo tiene que ver mucho con la toxicidad por la exposición solar. Doctor Zúñiga, yo quisiera mencionarle, para que la audiencia se quede más en conocimiento de su plática, eh, ¿en qué casos realmente deben ellos sospechar que tienen un paciente con este tipo de alteraciones en la superficie? ¿Qué signos deben de identificar claramente y independientemente de la etiología? O sea, cuando yo vea esto y esto, es un paciente que debo sospechar y qué seguiría para el oftalmólogo. Pues, bueno, lo principal es hacer una exploración bien de la superficie ocular, buscando estos datos tempranos, ¿no? Para tratar de prevenir las complicaciones que ya nos llevan a la ceguera, que son esas líneas de cicatrización subconjuntival, sobre todo, obviamente, preguntar si no hay antecedente de trauma ocular, porque pues también la lesión del estroma y la membrana basal puede ser por algún trauma o un álcali, que ahí pues el diagnóstico pues es bastante, pues fácil. Y entonces, cuando tengamos estos datos de cicatrización subconjuntival sin antecedentes de quemadura o trauma, a lo mejor también buscar y olvidarnos un poquito de que solo existe el ojo y abra la boca, explorar rápidamente mucosas, piel, y sí, definitivamente a partir de ahí muy probablemente tomar la decisión de hacer la biopsia conjuntival,
preguntar si donde vamos a hacer la biopsia conjuntival tienen acceso a estas técnicas de inmunofluorescencia. Hace rato vi que preguntaban si necesitábamos preparar alguna forma especial la biopsia. La verdad es que nosotros como oftalmólogos, como cirujanos, no se toma la muestra de 2x2, se pone en formol y todo lo demás lo hace el patólogo y la inmunofluorescencia. La verdad es que allá en el Conde nos apoyamos mucho del servicio también de inmunología y de ATSIN, que hacían todas esas tinciones. No en todos lados hay, y si no, referir al paciente allá o la muestra, pero la muestra necesita mucho. Pero bueno, básicamente buscar esos datos de cicatrización subconjuntival, preguntar por el uso crónico de medicamentos, sobre todo con benzalconio, y pues si tenemos a alguien con glaucoma y que sabemos que tiene estos tratamientos de manera crónica, valorar, suspenderlos, a ver si desaparece la inflamación. Aún así, la verdad es que la literatura recomienda que aunque tengamos el antecedente del tratamiento antiglaucomatoso crónico, sí tomar la muestra de biopsia conjuntival. Sí, eso es sumamente importante. Y bueno, sí, identificar estos rasgos de fibrosis subepitelial, acortamiento del fondo de saco, el entropión, estatriquias, todas estas cosas, pues sí son datos de sospecha y lo que nos acabas de recomendar en tu plática. Yo sí quisiéramos un poquito hincapié en los pacientes con quemaduras. En los pacientes con quemaduras, que es muy importante en el cuadro agudo atender a estos pacientes, que el oftalmólogo le llega un paciente que le cayó cal, hace un lavado exhaustivo, como mencionaste, 1 litro por lo menos, pero ¿qué más debe tener en cuenta el doctor que le llegue a este tipo de paciente para que, como bien lo dijiste, no fue lo mismo para ti tratar un paciente de Steven Johnson que lo trataste al día siguiente, ¿qué es lo que se debe recalcar en el manejo en pacientes con quemaduras que se debe de hacer? Pues bueno, lo primero es identificar el grado de severidad, que eso lo establecemos por el grado de isquemia, sobre todo límbica. Entonces, cuando vemos que hay una isquemia límbica importante, sí, y la verdad es que sí hace la diferencia entrar a quirófano a un lavado profuso, porque hay que revirar mucho tejido necrótico. La verdad es que en lámpara de hendidura es muy difícil, el paciente está muy sintomático. Tenerlo acostado y con el microscopio y verter y meterte hasta el fondo de saco, la verdad es que yo me llevé una sorpresa de cuánto tejido necrótico había. Y la verdad es que entrar de una vez con acceso a membrana amniótica, si se puede, porque hay que poner una membrana amniótica muy, muy grande, a veces 2 piezas de 2x2, para poder cubrir fondos de saco, todas las áreas que estén en ese momento desepitelizadas, toda la conjuntiva vulvar, fondos de sacos, poner puntos transfectivos, incluso cubrir el borde de los párpados, las glándulas de Beibomio, porque si no se van a tapar todas por completo y también vamos a tener un componente de disfunción de glándulas de Beibomio muy, muy severo. Pero bueno, es importante si el paciente a lo mejor por acceso o demás no se puede ir a un lugar donde tengamos membrana. La verdad es que la membrana deshidratada en estos casos funciona muy poco o no funciona. Se lisa de un día al otro, ya no la ves. Principalmente tiene que ser ultracongelada, pero yo creo que aunque no tengamos eso, si el paciente no puede viajar, sí entrar a debilidad, poner conformador y bueno, manejar con bastante antibiótico y proteger. Bueno, con antibiótico va a proteger y bastante lubricante. Y de esteroides en el momento agudo, ¿es recomendable utilizar esteroide sistémico o no? El esteroide tópico sí ya nos indicaste, pero ¿qué recomendación haces respecto de esta observación? Bueno, lo que leí en cuanto a quemadura sistémico, pues no creo que involucre mucho. Obviamente en Steven Johnson y demás, sí hay tratamiento inmunosupresor y sistémico, incluso muchos se los dejan a largo plazo, muchos reumatólogos. Sí vale la pena mucho apoyarse con un reumatólogo o inmunólogo que nos ayude a la inmunosupresión para el manejo a largo plazo de estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tengo con Steven Johnson, no solo los ojos, sino otras mucosas, sí hay cierta inflamación que se queda de base, a pesar de que tenemos bien identificado el desencadenante del gatillo que fue a algún medicamento en específico, principalmente las sulfas, ciertos antibióticos, otros anticonvulsivantes bien asociados, queda una inflamación basal.
y nos ayudan mucho con inmunosupresores para tratar de no tener esos efectos a largo plazo con antibióticos. La verdad es que aún así con esteroides, bueno, la ciclosporina también se utiliza de manera muy frecuente y crónica por el ojo seco que también nos queda en estos pacientes. Y una dosis bajita o a veces tienen exacerbaciones que necesitan unos pequeños pulsos de esteroide tópicos o sistémicos también. Sí, sí se utilizan. Perfecto. Bueno, por aquí nos están mencionando que no tocamos el tema de blefaroconjuntivitis parasitaria, específicamente la ocasionada por Demodex folliculorum. Entonces, bueno, supongo que es otro enfoque un poquito diferente. Yo supongo que en otro tema lo van a tocar, pero bueno, doctora Carla, ¿qué nos puede mencionar aquí? Hay algunas preguntas enfocadas directamente a si se puede conseguir aceite de té de árbol para tratar el Demodex y cómo se utiliza. Si nos pudiera dar usted una recomendación o qué puede decir a la audiencia. Bueno, el aceite de té verde se puede conseguir como aceite esencial, hay muchas marcas. Hay diferentes marcas que tienen uso médico y otras no, por ejemplo, doTERRA, ¿no? Tiene una concentración que sí tiene uso, se puede ingerir, entonces lo que está escrito es que se debe de aplicar, se puede aplicar con cotonetes, sobre las pestañas, sobre la base de las pestañas, pero hay que hacer la prueba, pues, claro que sí puede generar alguna irritación, ¿no? Pues sí hay muchas marcas, incluso en Amazon se encuentra el aceite de diferentes marcas. Entonces, y a mí lo que todavía me funciona mucho es hacer una dilución con un shampoo de bebé sin manzanilla, pero con pilocarpina. Yo recomiendo el aseo hacer espuma con esa dilución, y la recomiendo que la dejen unos 3 minutos y ya que veo que se controla la cantidad de ácaros en las pestañas, lo dejo en mantenimiento como cada tercer día, lo alterno. Eso es lo que yo he hecho en mi práctica profesional. En realidad yo no uso tanto el aceite de té verde, pero sí hay muchos reportes y todavía no me he animado porque he tenido buenos resultados así. El diagnóstico pues se hace con un microscopio. Yo realmente no mando las pestañas, ¿no? Utilizo aumentos grandes y voy a tratamiento empírico. Yo hago en práctica. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien Pues, utiliza? Ah, sí, Isaac. Sí, yo he utilizado... También A ver, Isaac, adelante. he utilizado uno, pues me dejaron ahí una muestra, uno de la marca Just, pero ya shampoo con esencia de tea tree, de té del árbol, y la verdad es que me funcionó muy bien con 2 pacientitos que tienen blefaritis muy importante, así como estaba, así como dejamos el shampoo de bebé con el cotonetito y así, directo, así, y la verdad es que funcionó muy bien. La verdad es que sí, me hizo caro para hacer un bote de shampoo, estaba en 600 pesos, pero funcionó. Sí, sí es caro y Sí. además a veces hay que diluirlo porque no siempre lo toleran muy bien. Yo sí he tenido a veces que diluirlo. Sí, doctora, me decía. también, bueno, aparte de que hay toallitas especiales Ajá. con el Cliradex, es el nombre comercial. No recuerdo quién nos dio el tip también en las pláticas de córnea de utilizar en el mismo champú para bebé 250 mililitros con 5 gotitas de aceite de árbol de té. También resulta ser efectivo y recordar que se usa 2 veces al día y hay que utilizarlo 6 semanas para poder cubrir dos ciclos reproductivos del Demodex. Y aparte, pues también saber que algunos compuestos pueden traer como estimulación estrogénica. Entonces sí hay que tener cuidado de no dejarlo bastante tiempo, porque sí se han reportado casos de ginecomastia. Ah, ok, eso es importante. Es Yo nuevo, ¿no? no sabía de esa situación, pero bueno, es importante saberlo. Y 2 últimas cosas para que demos el cierre.
Por ahí también se mencionó el uso de vitamina D. ¿Qué experiencia tienen y en qué casos están utilizando la vitamina D? No, la verdad no tengo experiencia utilizando vitamina D. Usted nos mencionó algo, doctora Edna, en su plática. No, lo que pasa es que yo lo que mencionaba era que los pacientes con queratoconjuntivitis vernal podía estar asociado con deficiencia de vitamina D. No se sabe si es como la causa o el efecto, ¿no? De que los niños pues tienen que disminuir su efecto, su contacto con el sol y por eso tengan una disminución de la vitamina D, o que la causa de la vitamina D sea de la conjuntivitis, ¿no? Pero Bueno, pues no se debe dar vitamina si no hay una disminución de, ¿no? Si el niño tiene disminución de vitamina D, pues sí se le tiene que suplir, independientemente de los síntomas. Para esto pues hay que tomar medicina de colecalciferol para poder indicarlo, no nada más como un suplemento. sí, yo nada más quiero mencionar de la vitamina D. Sí, cada vez hay más estudios que la enfocan la utilización de vitamina D a que tiene un efecto antiinflamatorio muy importante. Promueve la producción, por ejemplo, de interleucina 10, que es una molécula antiinflamatoria. Justo ahorita en la época de COVID hubo una disminución muy importante en poderla comprar en las farmacias por eso, porque interfiere directamente en la disminución del proceso inflamatorio, sobre todo las formas más agresivas y tóxicas. Yo sí la utilizo, de hecho la utilizo en pacientes, por ejemplo, en quemados, siempre lo utilizo. En pacientes que tienen estas enfermedades como Steven Johnson, las formas agudas también lo indico. Por ahí hubo hace algún tiempo, tampoco voy a mencionar interés comercial o algo, algún laboratorio que tenía la intención de poder obtener un medicamento que tuviera combinado un lubricante y vitamina D. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en el futuro. De hecho, hay formulaciones que se están haciendo con liposomas para que pueda tener mayor penetración a nivel ocular, y yo creo que eso va a ser parte del futuro que nosotros vamos a tener más adelante. Y por último, el tema de la microbiota, pues sí, el yogur creo que sí va a ayudar. Solamente quiero mencionar, ya voy a acabar, Pincus, esta es la última cosita que menciono, es que es muy fascinante toda esta parte, pero son temas que se tienen que dar en otro tema. Hablando de la microbiota, sí, los pacientes con conjuntivitis alérgica se han observado que hay una disbiosis importante, concretamente en la población de lactobacilos, y ahora ya se sabe que las bacterias del intestino dirigen la respuesta inmune. Entonces, no voy a hablar y ahondar mucho del tema, pero esto es otra vertiente que cada vez vamos a ver más y que quizás en nuestros pacientes a futuro vamos a tener que coordinarnos ya no nada más con el alergólogo, el inmunólogo, el pediatra, sino que también ya habrá esta dirección. Entonces, bueno, a todos ustedes les agradezco mucho, aunque ya no está con nosotros Andrew, le agradezco mucho sus presentaciones y a la audiencia también por sus preguntas muy interesantes y por su participación. Y esperemos que en un futuro podamos estar otra vez juntos comentando. Muchas felicidades, muchas gracias. Pincus, te doy la palabra. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Conchita, por esta excelente coordinación. Claro que podríamos seguir hablando mucho más tiempo y sabemos que este tema a usted le encanta y es una experta. Muchas gracias a los ponentes, Lucía, Isaac, Carla y Andrew, por sus excelentes charlas del día de hoy. Y pues agradecer esta gran iniciativa de la doctora Irma Zamudio de organizar estos módulos de educación médica continua en las altas especialidades disponibles para todos los socios de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y al doctor Graue por su ayuda en la creación de este programa. Muy buenas noches a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, les agradecemos su asistencia y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles. Muy buenas noches y gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, Gusto en verlos. Buenas noches, gracias. Adiós, bye.